En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Estamos continuando el Evangelio de Juan, capítulo 4, continuando la mujer samaritana, ¿no es así? Y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, y ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Tomemos nuestros lugares, por favor. Miren, si se percatan, si están siguiendo la secuencia cronológica de este evento, de este encuentro entre Jesús y esta mujer, si se dan cuenta de ello, nosotros por cuarta vez estamos encontrando, estamos viendo, o Juan nos muestra, la ceguera espiritual con la que nuestro Señor Jesús está lidiando con cada ser humano. Y lo está haciendo en todo tiempo, hermano. El ser humano es espiritualmente ciego mientras nuestro Dios, nuestro buen Dios, con su Santo Espíritu, no abre los ojos, el entendimiento. Estamos ciegos, no vemos de su gloria. Cantamos de su gloria, pero no vemos de su gloria. Hablamos de su gloria, pero no experimentamos porque no entendemos. Porque nuestros ojos están cerrados y no vemos a Cristo glorioso como realmente es el tesoro más sublime y más hermoso, ¿no? Y eso incluso lastimosamente, puede ocurrir incluso en creyentes. En algunos casos, en la gran mayoría, muchos están muertos en sus delitos y pecados, ¿no es así? Y necesitan nacer de nuevo. Otros, siendo creyentes, han comenzado a ver las verdades de nuestro Dios de manera alejada. Y entonces no responden a la gloria de Dios debido a la mundanalidad que ha comenzado a permitirse en sus días, en el día a día. Pero miren lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 2, 19. Porque vean ustedes, la ceguera espiritual, mientras no sea quitada de parte de nuestro Dios, continúa. Y así te pongas lentes, Full HK, 4D, no sé qué hay ahora en lentes. Mi hermano se quería poner unos lentes en Lima y estaba buscando unos lentes. Me decía, no, este tiene esto. Yo veía simple vidrio, ¿no? Pero ahí el que estaba vendiendo decía que tenía muchas cosas. No importa si te pones el mejor de los lentes con antirreflex, no sé qué. Hermanos, mientras el Señor Jesús no abra nuestros ojos
espirituales, con su Santo Espíritu, nosotros no vamos a poder ver realmente su gloria. Juan capítulo 2, versículo 19, Jesús dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, ¿se acuerdan? Y en 3 días lo levantaré, les dijo Jesús. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días, después de ser destruido, ¿lo vas a levantar? Obviamente nuestro Señor Jesús no estaba hablando de cosas, no estaba hablando de manera literal, no estaba hablando del templo físico ahí que tenían enfrente, estaba hablando de Él mismo, ¿no es así? Y es que ellos no entendieron absolutamente nada porque ellos no tenían una visión espiritual de lo que Él estaba pues justamente diciendo. Él estaba hablando acerca de su propia muerte, él estaba hablando de su propia resurrección, su muerte como la destrucción del templo, está ahí él haciendo una analogía, y luego su cuerpo levantado de la muerte como la reconstrucción del templo, ¿no? Pero estos hombres que estaban aquí estaban ciegos de la gloria de Dios, de su gloria que Él mismo estaba revelando. Hermanos, Jesús mismo es Dios. Él es el mismísimo Dios quien estaba hablando ahí con ellos. Él es mucho mayor que el templo. Eso es lo que Él les estaba diciendo. Y cuando Él se levantara de entre los muertos, ahí incluso en presencia, ellos lo verían. Entonces, ahora Él sería el lugar donde en realidad la gente verdaderamente se encontraría con Dios para comunión. No tiene que ver un lugar, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan? No tiene que ver un lugar. No estamos buscando lugares especiales donde adorar. Estamos buscando a Cristo, quien es al final nuestro lugar donde nos encontramos con Dios. En segundo lugar, ustedes deben recordar cuando Jesús le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3, ¿no? De cierto te digo que aquel que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo Nicodemo? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Alguien puede volver a nacer de una mujer otra vez siendo ya viejo, y especialmente él que ya tenía sus años? ¿Se acuerdan cómo es que él responde? Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ya nació una vez. Él entiende que el nacimiento se da una sola vez. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No, imposible, y mucho más imposible. Obviamente imposible ya el volver a nacer de manera física, pero entrar en el vientre de tu madre y nacer cuando tu madre ya no está, mucho peor todavía. Entonces Nicodemo está aquí como que impresionado de estas palabras, no entiende absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Nicodemo no tenía una visión espiritual de lo que nuestro Señor Jesús le estaba hablando, le estaba diciendo. Es decir, que hay un segundo nacimiento espiritual. Eso es lo que nuestro Señor Jesús le está diciendo. No está hablando de cosas físicas, no está hablando de volver a nacer físicamente, está hablando de que hay un nuevo nacimiento espiritual. Que Dios tiene que traer a la existencia algo que antes no existía en ti. ¿Y qué es eso? Un espíritu viviente. Para que puedas ver la gloria de nuestro Dios en la faz de Jesucristo. Mientras no nazcas de nuevo, tú no puedes ver eso. Así te pase las peores de las experiencias dramáticas, no puedes ver eso. En tercer lugar, en Juan capítulo 4, versículo 10, recuerden lo que Jesús le dice a esta mujer de quien estamos observando su encuentro con Jesús durante estas semanas, ¿no? Y Jesús le dice a esta mujer ahí junto al pozo, en Juan capítulo 4, versículo 10, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Porque Jesús le estaba diciendo, dame de beber. Tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. ¿Y qué es lo que hace esta mujer? ¿Cómo le responde esta mujer a Jesús? Y le dice, Señor, tú no le dice Señor en el sentido de Kairos, ¿no? De que soberano, de mi Dios, mi rey. No le dice así, le dice, oye, tú no tienes con qué sacar agua
y el pozo es hondo. Tú me estás diciendo que me puedes dar agua cuando yo soy el que tiene los cántaros, yo soy el que tiene el instrumento con que sacar agua, y vienes tú y me dices que me vas a dar agua cuando no tienes con qué. Una vez más nos encontramos que esta mujer le está ocurriendo lo mismo que los judíos con quien se encontró Jesús en el capítulo 2. Le está ocurriendo lo mismo que a Nicodemo cuando se encuentra con Jesús. ¿Qué está ocurriendo, hermanos? No tiene una visión espiritual de lo que Jesús está hablando. Es decir, la vida espiritual sobrenatural que proviene de recibir a Cristo mismo, no lo tenía. El Espíritu no había soplado sobre esta mujer. Y en cuarto lugar, aquí ahora en nuestro texto, porque recuerden que les dije, por cuarta vez nos está mostrando Juan la ceguera espiritual de los hombres. Y aquí en Juan capítulo 4, versículo 31, ahora sus discípulos le dicen a Jesús: Rabí, come. Y Jesús les dice: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y los discípulos se dijeron unos a otros: ¿le habrá traído alguien algo de comer? Como que se rascan la cabeza, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Jesús no está hablando de comida física, si se dan cuenta, otra vez. Es evidente en el templo. Jesús está hablando de algo mayor. Y estos discípulos suyos no tienen una visión espiritual de lo que está hablando nuestro Señor Jesús. Versículo 34, incluso Cristo dice: mi comida incluso es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y estos hombres entienden: oye, comida es, ¿no? En nuestro contexto, de repente, si hubiera sido alguien contemporáneo de estos tiempos, de estos años, y especialmente de este día, y especialmente de este domingo, diría: oye, pero si la pachamanca es la que llena, ¿no? Tal vez dirían ellos, ¿no? La pachamanca es lo que entra por la boca, la rica pachamanca, eso es lo que llena. Tu tacachito ahí, ¿no? Eso es lo que llena. Pero Jesús no había comido nada y él dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Ellos no tenían una visión espiritual de lo que estaba hablando. Jesús les dijo anteriormente a estos judíos: levantaré el templo en 3 días. Ellos dicen: pero si tardamos 46 años en construirlo. No entienden. Ahora, tampoco seamos acusadores, ¿no?, a estos hombres. Pero yo quiero que veas que mientras Dios mismo no te abre los ojos, obviamente hasta tú preguntarías lo mismo que ellos. Cuando Jesús le dice: es necesario a Nicodemo nacer de nuevo, ¿cómo puede un hombre volver al vientre de su madre? Hermanos, es cierto, estamos cuestionando a Nicodemo, estamos cuestionando a la mujer samaritana, estamos cuestionando tal vez a estos judíos, pero déjame decirte que tú y yo somos así. Si no es por el poder de Dios obrando sobre nuestras vidas. Y ahora con esta mujer: yo te daré agua viva. Y ella le dice: pero tú no tienes balde. Y a los discípulos: tengo algo para comer que de ustedes no saben. Y ellos dicen: ¿alguien le habrá traído algo? De repente alguien le trajo algo. ¿Se dan cuenta? Ahora, como les dije, podemos cuestionar a estos 4, en estos 4 escenarios, podemos cuestionar a aquellas personas, a estos actores ciegos. Pero si te das cuenta, tú y yo haríamos las mismas preguntas, ¿sí o no? A no ser la intervención gloriosa de nuestro Dios a través de su Espíritu Santo. Y es que necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder ver lo glorioso que es nuestro Cristo. En todo caso, solamente cantaremos hermosamente la canción Tu Gloria, pero sin entendimiento. Ahora, ¿por qué Juan nos sigue mostrando esta manera vergonzosa, ¿no? O esta respuesta vergonzosa de estos personajes a la gloria que nuestro Señor Jesús está revelando? ¿Por qué lo está haciendo? Bueno, usted debe recordar que
Juan ya había dicho que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Para que nosotros pudiéramos ver su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y luego dice, y de esa plenitud maravillosa, esa plenitud que vimos, para que nosotros pudiéramos recibir gracia sobre gracia. Juan capítulo 1, versículo 14 y versículo 16. Y luego el mismo Juan sigue mostrándonos esto y nos recuerda que sin la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas, tú y yo somos espiritualmente ciegos, torpes, insensibles, tal igual como los judíos, a quienes estamos tal vez cuestionando. ¿No es así? Como Nicodemo, como la mujer samaritana ahí en el pozo y como los discípulos, somos tal igual si es que el Espíritu Santo no está obrando en nosotros. Nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 3 versículo 8 había dicho, el viento sopla donde quiere, tú oyes su sonido, pero tú no sabes a dónde va, ni de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Entonces, creo, está demostrado que necesitamos la obra poderosa, soberana, vivificante, reveladora y que despierta nuestros corazones para ver la gloria de Dios, y eso solamente ocurre a través del Espíritu Santo obrando en nosotros. ¿Se da cuenta? Eso es lo que necesitamos. Su Santo Espíritu para poder ver en este texto ¿qué es lo que Cristo vino a hacer? ¿Cuál fue su propósito? ¿Para qué vino a esta tierra? Ahora, el texto que acabamos de leer lo podemos dividir como que en 3 partes, pero hay una explicación ahí en el medio. Porque la forma en la que el apóstol Juan aquí está contándonos, narrándonos el resto de esta historia del encuentro de Jesús con esta mujer samaritana junto al pozo es increíble, es interesante. ¿Qué es lo que pasa? Miren, esta mujer, o sea, lo que está ocurriendo trata lo que le sucede a la mujer y al pueblo de Sicar en 2 partes. Véanlo ustedes. Y vemos al principio y al final de este texto que esto está ocurriendo. Pero en el medio, entre estas 2 partes, nos da las palabras de Jesús a sus discípulos, que Él explica la dimensión más profunda de qué es lo que está ocurriendo con la mujer y al final del pueblo. Nos muestra a la mujer y al pueblo en los extremos y al medio la explicación. Vean ustedes. Así que veamos en primer lugar el versículo 27 al versículo 30. Lo que sucede con esta mujer y con el pueblo. Versículo 27, una vez más, leamos juntos, dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Recuerden ustedes que los judíos, incluyendo ahora los samaritanos también, aunque eran una raza mezclada, ¿no es así? Habían mezclado el paganismo con el judaísmo, pero aún así ellos también habían escuchado que el Mesías vendría. Recuerden, ellos saben muy bien que el Mesías de Dios sería enviado, que el Cristo de Dios, el ungido, sería enviado. Así que esta mujer deja su cántaro ahí, ella va al pueblo, ella se lo cuenta a las personas, y espérate, parece que a esta mujer no le importa incluso mostrar la vergüenza de su vida, porque cuenta a las personas, a pesar de que nuestro Señor Jesús le había descubierto completamente su pecado. 5 maridos has tenido, ¿no? Y el último ni siquiera es. Pero esta mujer va y cuenta, miren ustedes. Les cuenta y les dice que Jesús sabía todo sobre ella. Y entonces se pregunta, ¿no será este el Mesías? ¿No será este el Cristo? ¿No será? Está preguntándose, está meditando, está en su mente, está dando la vuelta a esto.
Ahora, en el versículo 26 Jesús ya había dicho lo que él era, ¿no es así? Y ahora en el versículo 30 dice que la gente comienza a acudir a Jesús. Vean ustedes. Ahora, una vez más, volvamos, aunque no es el punto central, ¿sí? Pero volvamos un poquito a ver esto del encuentro entre la mujer y el Señor Jesús. ¿Cómo es que Él habla con una mujer? Porque es obvio que para Juan es importante mostrar este encuentro, para mencionar que los discípulos estuvieran completamente asombrados que nuestro Señor Jesús, que el Mesías, o que el maestro o rabí de ellos esté hablando con una mujer. Eso es algo que no era común en esos tiempos. No era común. Yo he escuchado de historias en Cerro de Pasco, en Vico, ¿no? Que las personas solamente se casaron porque le encontraron conversando en la esquina de un zaguán a un varón con una mujer. Y los encontraron, los vieron, entonces el padre, fue el padre, agarró a la mujer, a su hija, y entonces la llevó a la casa del hombre con el que lo habían encontrado en el zaguán, en el caserón o en la esquina del patio de su casa. Y entonces, ¿no? El caserón es del patio. Y entonces, bueno, pues la boda estaba celebrándose al mes nomás. En el pasado, en el contexto del cual nos está hablando Juan, un varón no tenía una conversación así por así con una mujer, y mucho menos si es que es una mujer samaritana y el varón es un judío. Vean ustedes, el versículo 27 dice, se maravillaron de que hablara con una mujer. ¿Ven? No se olviden que también debemos recordar que en el versículo 31 llaman a Jesús rabí. Un rabí hablando con una mujer, no. Especialmente un rabí no hablaba con una mujer públicamente. No lo hacía. No lo hacía. No era parte de la costumbre. ¿Por qué? Era indecoroso. Muy indecoroso. Pero también están el tiempo, el contexto en el que se encuentra. En ese contexto los hombres son misóginos. Es decir, como que repudian un tanto a la mujer, no le dan el valor. No le dan valor. Ellos tenían una especie de aversión a las mujeres. Y decían que solamente las mujeres servían para tener hijos y nada más. Hermanos, ustedes saben que en estos tiempos incluso, en países del Oriente Próximo, o que se le conoce como el Oriente Medio, hay países donde las mujeres pues las tratan como simples animales. De tal manera incluso que a las mujeres hasta les logran como que amputar una parte de su intimidad para que ellas no sientan. Vean ustedes, en el contexto en el que Juan está contando esto, los hombres no se acercan a las mujeres. Hay una aversión hacia las mujeres. A ellas, por ejemplo, la Torá no se les enseñaba. Que te inscribas a CTV siendo mujer, no era para ti. No era para ti. Venir al discipulado conociendo el glorioso evangelio, si eras mujer no te dejaban entrar. Eso ocurría. Así que no se les trataba por lo general con respeto, con ternura, con aprecio. Eso no estaba ocurriendo en esos tiempos, hermanos. Pero cuando viene Cristo, Jesús hace algo increíble, algo que no era parte de la cultura popular. Trata a las mujeres de una manera diferente. Por eso, hermanos, es increíble cuando los feministas van en contra del cristianismo. Hay que ser, de verdad, neuronas un tanto faltos de buena sinapsis para pensar que Jesús incita más bien a la aversión a las mujeres. No, cuando Jesús viene, trató a las mujeres de una manera diferente. A su madre, a María Magdalena,
a esa mujer encorvada durante 18 años, a esa mujer sirofenicia, a la otra María, a Marta, a esa viuda con esas 2 monedas y en fin, a muchas otras más. Jesús les dio un trato especial, diferente. No las trató como las trataban en esos tiempos. Y es que claro, recuerden, fue Jesús quien creó varón y mujer al principio. Fue Jesús quien había diseñado el plan glorioso del Evangelio, que sería morir por tantos varones y mujeres, no solamente por varones. Fue Él quien creó al hombre y a la mujer, al varón y a la mujer, a su imagen, conforme a su semejanza. Por lo tanto, Jesús sabe que ellos, tanto el varón como la mujer, tienen igual valor en dignidad, aunque con papeles diferentes, con roles diferentes, pero complementarios, honorables. Y entonces Jesús puso en marcha una inversión de los efectos de la caída que se había dado en Génesis capítulo 3, cuando cayeron en pecado Adán y Eva, ¿no? Es que, hermanos, la caída de Adán y Eva, ahí en el Génesis capítulo 3, esa caída de Adán inclinó a las mujeres a ser desesperadamente coquetas o descaradamente dominantes. Los varones que estamos casados, si eres un tanto observador, te habrás dado cuenta de eso en tu esposa. O que es, no solo en tu esposa, sino en las mujeres en general, que son o desesperadamente coquetas o descaradamente dominantes, que quieren dominar al hombre. ¿Te has dado cuenta? ¿O solo yo me hago? Y a los hombres, después de la caída, lastimosamente, nos hemos inclinado a ser tímidamente pasivos o duros y exigentes. Esos son los extremos después de la caída, hermano. Ahora, esposa, vamos contigo. ¿Te has dado cuenta que así ocurre con tu esposo? Si has sido un tanto observadora, te has dado cuenta que generalmente o es pasivo o de repente demasiado autoritario o muy autoritario, duro y exigente. Bueno, esos son los extremos, esos son los efectos de la caída, amados hermanos. Es que el pecado distorsionó el diseño de Dios y lo hace, hermanos, tanto para con mujeres y varones. Por eso encontramos a las mujeres queriendo desesperadamente dominar al hombre. De alguna manera, y cuando no lo puede hacer, se desespera, se descontrola. No he terminado de hablar, ¿no? ¡Vuelve! Y el varón pasivo no quiere hablar absolutamente nada. Yo sé que lo has visto. El pecado distorsionó el diseño de Dios, mis amados hermanos. Ahora, pero hay algo hermoso, porque donde el cristianismo ha comenzado a echar raíces de manera profunda, donde el cristianismo se ha arraigado en las culturas, donde se ha enraizado fuertemente, el trato hacia las mujeres ha mejorado muchísimo. 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 Hay una película llamada La lapidación de Soraya, creo que es del 2008, creo, una historia real de una mujer en Irak. Creo que entrevistaron a una mujer y esta mujer contó que a su prima la habían lapidado, la habían matado a pedradas, si mal no recuerdo, debido a que el esposo se aburrió de ella y la acusó falsamente de adulterio y entonces la mataron a pedradas. ¿Ven? Usted sabe que en Irak, ¿no? En esos países, lastimosamente, las mujeres hoy día, ahora en estos tiempos, todavía están sumergidas en tratos deshonrosos. Pero donde el cristianismo echó raíces, las mujeres han sido levantadas, reivindicadas, tratadas con mucho respeto. Así ha ocurrido. Y aquí vemos un ejemplo de ello con nuestro Señor Jesús. En medio de una cultura donde a las mujeres se les trata despectivamente, viene Cristo y la trata de manera tierna, con respeto,
Así que, por favor, no creas el feminismo o el feminazi que te dice que el cristianismo más bien le lleva a la mujer a ser pobre, sumisa, ama de casa. No, no es así. No es así. Donde el cristianismo ha echado raíces, las mujeres de verdad han comenzado a experimentar libertad. Los hombres tratan a sus mujeres, si realmente el cristianismo ha echado raíces, con más respeto, con humildad, valientes para protegerlas, valientes para tomar a una mujer y formar una familia estable, amorosos, con fidelidad, mostrando el misterio de Cristo para con su iglesia a través del matrimonio. Eso ha ocurrido donde el cristianismo ha avanzado, hermanos. Así que lo que nuestro Señor Jesús está haciendo acá es una de las razones por las que todas las personas de Samaria comienzan a buscarlo, pues porque había mostrado un trato diferente y Jesús escoge a esta mujer. Y ahora veamos cómo es que los habitantes del pueblo comienzan a acercarse. En el versículo 30 dice: salieron de la ciudad y ahora vinieron a donde Él estaba, donde el Señor Jesús estaba. ¿No es así? Mientras tanto, ¿no? Los habitantes de la ciudad comienzan a llegar. Versículos 39 al 42. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por el testimonio de la mujer. Ella había dicho: no me dijo todo lo que he hecho, me dijo absolutamente cada cosa que he hecho. Entonces los samaritanos fueron a verlo y entonces le pidieron que se quedara con ellos. Se quedó Jesús, recuerden ustedes, ahí 2 días. Y muchos más entonces creyeron por su palabra. Y luego se acercan a la mujer y le dicen: ya no creemos por lo que solamente tú nos has dicho. Porque también ahora nosotros mismos lo hemos visto, lo hemos oído. Y sabemos que verdaderamente este es el Cristo, este es el Salvador del mundo. Miren ustedes, la palabra de la mujer, el testimonio de esta mujer. Recuerden, este no es un testimonio que esta mujer sale: miren, me ha sanado simplemente, ¿no? No es eso. Miren, me ha dicho mi vida simplemente. No. Mira todo el trasfondo, porque no es semejante a lo de estos tiempos. Ellos esperaban al Mesías. Y esta mujer está creyendo en ese Mesías. El Salvador del mundo. El perdonador de pecados. Recuerden eso, por favor. Y esta mujer va y confiesa al pueblo. Le habla al pueblo y entonces el pueblo cree. Muchos en el pueblo creen por el testimonio de esta mujer. ¿Qué testimonio? De que Jesús es el Cristo. ¿Se dan cuenta? No un simple adivino. Nada más. Versículo 39 luego. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por el testimonio de la mujer. Y el versículo 41. Y muchos más creyeron por su palabra. La misma palabra de nuestro Señor Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora en Sicar? Hay un despertar increíble. Un despertar espiritual en ellos. ¿Se dan cuenta? Primero, el testimonio de la mujer. Ya no creemos. Por el testimonio de la mujer ellos dicen: ya no creemos solo por lo que tú dijiste. Habían escuchado el testimonio de Cristo. Y ahora ellos dicen: porque nosotros mismos hemos oído decir, o hemos oído. Es decir, hemos oído al mismísimo Jesús. ¿Y qué están creyendo, hermanos? ¿A alguien que le lee la carta? ¿A un Somalia y Efraín? Están creyendo en una brujita, la Yossi, así se llama, ¿no? Todavía está viva todavía. La que lee el horóscopo ahí creo que era en Radio Corazón, Radio Ritmo, no sé. Una que narraba el horóscopo, ¿no? Se ríen por ahí porque creo que los pesqué. No. ¿En qué están creyendo? ¿En qué están creyendo? Ellos creen que Jesús es el Salvador del mundo. Y si tú entiendes que Jesús es el Salvador del mundo, o tú entiendes que Jesús es el Salvador, tú entiendes entonces de qué te está salvando. ¿Cuál es tu problema? Y tu problema es el pecado. ¿Se dan cuenta?
es el Mesías que viene al mundo y rescatará a las personas de su pecado y del juicio de Dios, nos muestra Juan 3:36. Así que el sorprendente resultado del viaje de nuestro Señor Jesús a Samaria es impresionante. Se supone que tenía que bordear Samaria, tenía que llegar, tenía que avanzar a donde Él se dirigía, y Él no debía haber pasado por Samaria. A Él se le ocurre pasar por Samaria, y lo que va a ocurrir es un sorprendente despertar espiritual en esa ciudad, en la ciudad de Sicar. Una mujer improbable se convierte a Él. Un pueblo improbable, samaritanos, se vuelven hacia el Mesías judío. Samaritanos volviéndose al Mesías judío. ¿Se dan cuenta? Hermanos, esto es algo que nos debe a nosotros animar. El Señor ha llamado de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Tú no puedes pensar, hermanos, así como los judíos pensaban, qué simples samaritanos, con ellos no nos metamos. No. El Evangelio debe ser predicado a toda criatura. Al vecino, al casero, al taxista, a tu suegra, a tu suegro, a todos tienen que ser predicados. ¿Por qué? Porque el Evangelio transforma los corazones de todos aquellos que realmente sus corazones lo tienen contritos y humillados. ¿No es así? Así que si Dios tiene un pueblo en Samaria y ha elegido instrumentos increíbles, hay instrumentos entre comillas despreciables, ¿acaso no puede usarte a ti para llevar con el Evangelio a otras personas que tal vez tú consideras que no tienen esperanza? ¿Se dan cuenta? Pero lo que está ocurriendo aquí, hermanos, es algo muchísimo más profundo todavía. Miren, entre los versículos 27 y 30, ¿no es así? Entre esos versículos 27 y 30 del principio, ¿no? Del 39 al 42 ya del final, unas palabras tremendamente importantes de Jesús nos explican la dimensión más profunda de lo que está ocurriendo aquí con esta mujer y con la gente del pueblo. No solamente es un encuentro circunstancial. No. Lo que está sucediendo es que Jesús está actuando como Dios y está revelando que la gloriosa era mesiánica, es decir, el reino de Dios, ha llegado, ha comenzado e incluso ha llegado a Samaria. Porque miren lo que ocurre acá. Los discípulos le dicen, Rabí, come. Y él dice que tiene una comida que ellos no conocen en el versículo 32. Y ellos, otra vez, ¿no? Así como cuando de repente yo llego a mi casa y me dicen, ¿te sirvo? ¿No? Todavía no. Saltan los cuatro, hermano, y sacan. ¿Por qué no quiere comer? A ver. ¿No? A ver, sopla. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no quieres comer? A Jesús le dicen come, porque había pasado un buen periodo sin comer, seguramente. Pero Él les dice que tiene una comida que ellos no conocen. Versículo 32. Desconcertados totalmente, ¿no? Nos ha hecho la pilla, algo tiene, le han traído, ha comido sin nosotros. Parecía en mi casa, ¿no? Y él responde con palabras casi incomprensibles en el versículo 34. Les dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Eso es completamente extraño, hermano. Completamente extraño. Imagínate que me traigan un platazo de pachamán y yo digo, no, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Se matan de risa, ¿sí o no? Jesús está diciendo eso aquí, hermano. ¿Quién puede hablar de esa manera? Si yo digo eso, soy un payaso completo, hermano. ¿Por qué? Porque claramente necesitamos almuerzo. Claramente
Por ejemplo, en la tarde todos querían, de una vez, cantemos. ¿Por qué? Queríamos comer de una vez, ¿no? ¿Quién puede hablar así? ¿Por qué? Si la comida es por la que tú trabajas. Principalmente es por lo que tú trabajas. La comida es lo que te da fuerza incluso para trabajar. Pero Jesús aquí lo que está diciendo es: yo me fortalezco para hacer lo que Dios me ha dado para hacer, al hacer lo que Dios me ha dado para hacer. Eso es increíble, hermanos. Eso es algo que tú y yo no podemos hacer. Está diciendo: mi fuente de energía para hacer la voluntad de Dios es hacer la voluntad de Dios. ¿Quién puede hablar así, mis amados hermanos? Solo nuestro Dios. Este hombre necesitaba comida, pero este hombre dice: mi comida es hacer la voluntad de Dios. Tú y yo, simples humanos, simples personas, necesitamos del desayuno, del almuerzo y la cena. Necesitamos la fuente de poder, la fuente de energía para nosotros viene externamente, viene desde afuera. No fabricamos los alimentos como las plantas. No hacemos fotosíntesis y entonces fabricamos nuestros nutrientes. No. Nosotros necesitamos consumir alimentos. Tiene que venir la fuerza para caminar, para hacer lo que tenemos que hacer. Siempre viene de fuera de nosotros. Pero Dios, nuestro Cristo, no. Él tiene la fuente de su poder, está en Él mismo, dentro de sí mismo. Y eso es maravilloso porque nos demuestra que Él no es solo un hombre, aunque es hombre. Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. No solamente hombre, sino también Dios. Recuerden lo que Juan dijo en el versículo 1 de su evangelio. El verbo era Dios, el verbo se hizo carne y este verbo habitó con nosotros, nos dice Juan. Este verbo reveló su gloria entre nosotros. Y entonces este Jesús, este hombre, Dios, está diciendo: yo me siento sostenido para terminar la obra de Dios, terminando la obra de Dios. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del que le envió? Es decir, su Padre, hermano. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que Cristo vino al final de cuentas a hacer? ¿Cuál es la voluntad del Padre que Jesús está presuroso por cumplir? ¿Cuál es la obra que le encomendó realizar? Dar vida a hombres muertos como tú y como yo. Miren lo que dice Juan capítulo 12, versículo 49 al 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O este otro texto de Juan 6:39. Esta es la voluntad del que me envió, que no pierdan nada de todo lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. ¿Cuál es la obra encomendada del Padre para Jesús? Vamos, yo sé que lo tienes ahí. Dar vida. Escúchame. Jesús viene y te ofrece dar vida. Vamos a tener un campeonato el 1 de noviembre, un campeonato interdiscipulados, ¿no? Creemos que va a estar muy bonito. Prepárense, por favor, ¿sí? Prepárense, anímense, inviten, por favor. Nuestro hermano nos han dicho ahí que por favor haya la red para poder poner arriba aquí. Ya nos van a donar, solamente hay que necesitar ver dónde se compra y nos van a donar eso. Ok, pero prepárense, ¿sí? Pero ese día estoy seguro que los jugadores van a estar muy sedientos y lo que van a necesitar es desesperadamente refresco, agua.
Cuando sientes la necesidad intensa, corres a beber. Yo te pregunto una vez más aquí en la iglesia, ¿realmente ya tienes la vida que Jesús da? ¿Qué es lo que vienes a buscar a la iglesia? ¿Qué vienes a buscar? No creo que se dé esto en esta iglesia, ¿no? Porque creo que no. En esta iglesia, la verdad, honestamente, no creo que eso ocurra. Pero, por si acaso, ¿vienes a buscar a un chico? ¿A una chica? ¿Qué vienes a buscar a la iglesia? ¿Vienes a buscar solamente compañerismo? ¿Vienes a buscar qué? Porque lo que Cristo vino a ofrecerte es vida. Yo te pregunto, ¿la quieres? ¿La necesitas? ¿La deseas desesperadamente? ¿Cuál es la razón por la cual vienes a la iglesia? ¿Porque no tienes nada más que hacer en tu casa y porque ya te aburriste? ¿Porque no pagaste Netflix y no hay nada que hacer? ¿Porque el YouTube tiene muchos comerciales y ya te aburriste? ¿Qué viniste a buscar a la iglesia? Y Jesús dice, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió, y la voluntad del que me envió es que yo dé vida. Él vino a dar vida. Yo te pregunto, ¿la necesitas? Así que cuando Jesús dice en Juan capítulo 4, versículo 34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra, quiere decir que mi comida es dar vida eterna. Él viene y te ofrece, he venido para darte vida y vida eterna. Da vida porque Él es vida. Él es el camino, Él es la verdad, dice Juan 14, 6, y Él es la vida. El agua viva, el pan del cielo. Soy comida, está diciendo Él. No obtengo vida, yo doy vida. ¿La deseas? ¿La quieres? ¿La necesitas? Versículos 35 y 36. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Os digo, alzad los ojos y ved que los campos están blancos para la siega. El que siega ya recibe su salario y recoge fruto para vida eterna. Miren, ahí está el vínculo. Para que el que siembra y el que siega se alegren juntos. Lo que Jesús está haciendo es cegar para vida eterna. Eso es lo que ha estado haciendo Jesús con esta mujer. Y eso es lo que Jesús está haciendo a través de esta mujer, cuando esta mujer va al pueblo y cuenta acerca de Jesús. Y eso es lo que incluso Jesús está haciendo ahora entre la gente de Sicar. Está dando vida, porque eso es lo que Él vino a traer. Y eso es lo que Él viene a ofrecerte. Eso es lo que Él te dice en esta noche, está a tu disposición. Vengo a darte vida. ¿Lo quieres? Sí, pastor. No has entendido nada, entonces. Escúchame. En los tiempos de COVID te morías por una vacuna. ¿Te acuerdas? Encerrado en tu casa, desesperado, hasta tomando dióxido de cloro, malogrando tu estómago. Muchos otros tomando ivermectina, malogrando su hígado. Que tienen hasta ahora, se ven las secuelas de lo que han hecho. De caballo incluso se han administrado. ¿Se acuerdan? Desesperadamente porque querían vida. Viene Jesús y dice, yo soy la verdadera vida. El tesoro escondido en ese campo. La perla preciosa, ese soy yo. ¿Lo quieres? ¿Lo necesitas? Si no lo necesitas, puedes clamar hoy conmigo. Señor, ayúdame a ver. Abre mis ojos, que tu Santo Espíritu sople sobre mi vida, para que me lleve a ver lo glorioso que eres tú, para que, como hemos cantado, para que podamos ver su gloria. Y
y entonces estemos satisfechos para siempre, para siempre. Jesús es el glorioso Hijo de Dios, hermanos. Y no solamente eso, Él es el Salvador de todo aquel que necesita ser salvado. Él es el dador de vida para todo aquel que reconoce que está muerto y necesita vida espiritual. Él es el Todopoderoso, creador del universo, que puede crear galaxias en un 2x3, pero que se ha hecho hombre para venir a ofrecerte justamente eso, vida, algo que tú no puedes encontrar en ningún hombre, no puedes encontrar en ninguna mujer, no puedes encontrar en tu trabajo, no puedes encontrar en tus estudios, no puedes encontrar en tu reputación, no puedes encontrar en los amigos, no, solamente lo puedes encontrar en Él. Lo deseas, lo anhelas. En estos tiempos la información está a un clic de distancia. Un clic, un toque de pantalla está la información. Pero ¿sabes? La vida que Cristo te da está ahí, a un clic llamado oración. Clama en esta noche, pídele de esa vida. Y entonces Él transformará por completo, abrirá tus ojos y lo verás como lo que Él es, lo más glorioso, lo más maravilloso. Y de entonces desde hoy le entregarás tu vida para siempre arrepintiéndote. Y desde hoy entenderás que tu vida está muy bien. No necesitas nada más que Cristo. Pongámonos de pie y terminemos orando. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Deja de buscar satisfacción en tu propia vida. Deja de buscar satisfacción en el dinero, en el trabajo. No, te vas a estrellar muy fuertemente si es que ya no lo has hecho. Ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Cree que realmente Él perdona tus pecados, que el Padre perdona tus pecados por su sangre derramada ahí en la cruz. Cree que Él vivió una vida perfecta para que esa vida pueda ser atribuida a tu vida. Y cree que sobre su vida fue cargado todos tus pecados y ahora nadie debe acusarte, porque Él perdona a todos aquellos que toman por hijo. Ven a recibir su vida, está a un clic llamado oración. Clama. Padre, perdóname, transforma mi vida. Creo que Jesús es tu Hijo, enviado a morir por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Creo todas estas verdades. Creo que Él es la vida. Y entonces lo único que tienes que hacer es beber, y beber es creer que Jesús es todo lo que la palabra de Dios dice. Y entonces eres llamado desde ahora y para siempre Hijo de Dios.